Básicamente, para reducir el abdomen, lo podemos trabajar a nivel de entrenamiento y nutrición de tres factores principales. El primero de ellos, y el más importante y la base, es el déficit calórico. ¿Vale? Es decir, comer menos de lo que gastamos. A partir de ahí vamos consumiendo la grasa, y aunque se pierda grasa de todo el cuerpo, se va a perder grasa del abdomen. Esto es lo primero, ¿vale? La base. Dentro del déficit calórico, que esto ya es una cuestión esencialmente nutricional, para mi gusto, lo que mejor funciona va en este orden. La low carb, la dieta cetogénica y el ayuno. Realmente, objetivamente, lo que mejor funciona es el ayuno o la dieta cetogénica. Pero cuando eso se aplica en un contexto real, es decir, cuando una persona tiene que aplicarlo y aparte de hacer ese déficit, llevar su día a día, de entrenar, de trabajo, etcétera, la dieta cetogénica o el ayuno es lo que más estrés genera y lo que más suele costar. Esa es la experiencia que yo me encuentro con mis alumnos. Las low carb, al permitirte meter algo de hidrato, aunque sea poco, algo de fruta, algo de pan integral, etcétera, pues se suelen llevar de una forma más fluida. Y al final, lo importante para reducir grasa y sobre todo que sea significativa, es que se lleve a lo largo del tiempo. Si nosotros hacemos algo muy drástico, una dieta cetogénica o un ayuno muy potente, y a la semana estamos que nos subimos por las paredes, pues lo más normal es que lo dejemos muy rápido, ¿vale? Entonces, eso hay que mirarlo siempre y tenerlo muy en cuenta. Déficit calórico a través de un estilo nutricional low carb. Si tenéis cualquier duda me comentáis, ¿eh? Si queréis preguntarme cualquier cosa me decís. ¿Qué es la cetogénica? ¿Eso qué es? Las dietas cetogénicas son dietas donde hay un mayor aporte de grasas saludables, luego un menor aporte de proteína y luego hay un escaso o nulo aporte de... Es horrible. Es horrible. Desayunar salchicha. Prefiero el ayuno. Sí, escaso o nulo de hidratos. De hecho, los hidratos no deben de subir a lo largo del día, no pueden ascender por encima de los 40 gramos. 40 gramos de hidratos, para que hagáis una idea, cuando es ensalada, un puñillo pequeño de frutos secos y un lácteo, ya los tenéis. Ya tenemos menos los 40 gramos, ¿vale? No, perdón. Cuando hicimos la cetogénica, que era eliminación ¿Pero total. lo había hecho? Sí, y eliminación total de los hidratos, total. Teníamos una varita de medida y todo del pipí, porque, claro, tu cuerpo entra en cetosis, ¿no? Correcto. Y el pipí cambia el pH y todo. Y no puedes meter nada de hidrato en todo ese tiempo, porque entonces rompes esa... parecida a la Ducam. Sí, es la Ducam, pero bien hecha. Que anteriormente la Ducam, o sea, era la cetogénica, pero se hacía con todo tipo de... que había todo. Se hacía con Pero es que la Ducam era hiperproteica y esta era... Exacto. Claro, vamos a ver. Claro, pero es que la Ducam, Fran, por ejemplo, la hizo y perdió 10, como y yo lo veía todos los días, se comía dos hamburguesas, eso sí, la ¿Te hamburguesa hiciste analítica? Por curiosidad. Vámonos, sí, y me bajó todo. Te bajó todo, bueno, pues te funcionó. Analítica, yo tuve que dejar la cetogénica porque justo he coincidido con una eco del hígado, ¿era? Y me dijeron que tenía el hígado graso y que lo dejara inmediatamente. Claro. Porque... Claro, la cetogénica han mejorado mucho. Antes se hacían con cualquier tipo de grasas saturadas, con quesos de estos grasos, bacon, podías comer lo que quisieras, pero se vio que había una altísima probabilidad de que alterara también pues el colesterol, etc. Yo lo que pasa es que dentro de que me quitaba esas que yo pensaba, digo, esto es más... Claro, pues eso ha mejorado mucho. A mí no me fue en ese aspecto mal del todo. Claro, eso ha mejorado mucho. Ahora ya se hacen con grasas saludables y antes se hacían poniendo como el 80% era una ingesta de proteína, ahora no. Ahora el mayor porcentaje son grasas saludables. Y se ha visto que así minimizan los riesgos, pero aún así, en la práctica, la dieta cetogénica, a pesar de que están avaladas científicamente y que son saludables, luego en la práctica yo me encuentro que tienen también un alto riesgo de que pasó como le pasó a Joaquín, que suben más el colesterol o valores relacionados con el hígado. Yo nunca pensé que iba a echar. En algunos casos sí. A mí, sin embargo, me bajó... A ti te bajó. Yo he tenido casos de personas con dietas cetogénicas que la ha bajado y la ha mejorado todo, pero que si pones a comparar, es decir, si pones a comparar un estilo nutricional que come de todo, claro, que come de todo, a una que es dieta cetogénica, te vas a encontrar más casos de
de que te empeore la analítica es que mejore, ¿vale? Y con el ayuno, como está muy asociado a la cetogénica, porque realmente un ayuno, lo ideal es asociarlo a la cetogénica, pues también es parecido los efectos que generan con la cetogénica. El ayuno no es el número de horas. Sí, la última comida a la del desayuno. Correcto, el ayuno sería, por ejemplo, el ayuno más básico y el más avalado está a nivel de evidencia de que es saludable, el 16-8. Por ejemplo, pues si yo ceno a una cena, pues ya no como hasta al mediodía del día siguiente. ¿Qué pasa? Que los ayunos, para que funcionen bien para una quema de grasa, funcionan mejor rompiéndolos con una alimentación cetogénica, es decir, que no aporte hidratos. Pero bueno, que también se puede acoplar con la low carb o con un estilo, por ejemplo, una persona que le sobre mucha grasa o mucho peso, haciendo ayunos nada más, sin mirar lo otro, va a bajar de peso igualmente, va a bajar de grasa. 12 horas es insuficiente. 12 horas, por lo que yo tengo entendido, debe ser a partir de las 14 horas cuando empieza realmente los efectos. Aunque luego también esto es súper relativo. Esto es como el entrar en cetosis, hay gente que entra en cetosis en 2 días y hay gente que tarda 2 semanas. Pues ya depende también del cuerpo de cada uno. Pero lo que yo tengo entendido son mínimo 14 horas. Yo hago 16, 17 de ayuno. Pero no lo puedes romper con nada, por ejemplo, con una infusión que tú... Sí, yo, a ver, yo no sé si... Pero si no pones ni sacarina, ni azúcar, ni nada. Agua, café y té. Té, claro. Una consulta, ¿son las únicas formas de entrar en déficit con esto? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy vegetariana. Vos imagínate que... Pues genial. No, porque yo como muchos hidratos. Claro. Entonces... Bueno, yo que llevo bastantes casos de vegetarianos, vamos a ver, el déficit lo puedes generar pues incrementando la actividad física, pero es verdad que al comer hidratos pues va a ser más difícil. Yo lo que solía hacer, llegar a un punto que bajaban los hidratos. ¿Qué pasa? Que si bajan mucho los hidratos, baja muchísimo la proteína, muchísimo. Entonces, durante esa fase de adelgazamiento, pues le da un suplemento de proteína vegetal. Y así podíamos hacer una low carb, cetogénica nunca se va a poder hacer, pero una low carb, muy baja en hidratos y con el aporte proteico necesario. Pero yo tenía que recurrir a suplementos de proteína veganos para poder hacer ese déficit más extremo. ¿Pero puedo hacer un déficit Sí. de otra forma que no sea eso? Sí, vamos a decir, el déficit al final es que tú gastes más, puedes entrenar, imagínate, 4 horas y seguir comiendo como estás comiendo y ya genera ese déficit. Te he puesto un caso muy extremo, al final es que tú consumas más calorías, pero si tú entrenas 1 hora al día o tienes un estilo de vida ya muy marcado, la única forma de generar déficit pues es comiendo menos, también, ¿vale? Se le he dicho que tiene un nervio, claro, eso es lo que pasó. ¿Qué pasa? Necesitas comer, pues mira, el hombre te está hablando y desde que has llegado... Creo que yo como bien, no para Yo lo rompo con una tostada. Sí, lo que pasa es que al final esto es muy individual, o sea, hay gente que necesita comer más calorías o menos. tonterías, pero vamos, que no es que yo diga, yo creo que hago déficit, no, como lo que me apetece. Ya, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, comiendo lo que te apetece, dejas peso, pues realmente tú tienes un déficit, aunque tú comas lo que te apetezca, objetivamente. Claro, a lo mejor tú que... Es la cantidad, yo sobre todo es la cantidad. Como cantidad. Pero aunque tú creas que comas... Cantidad, pero de cosas que se pueden comer. Claro, pero aunque tú tengas la sensación o la percepción subjetiva de que comes cantidad, si tú pierdes peso, objetivamente No estás tomando esa cantidad... estás tomando menos cantidad de lo que tu cuerpo necesita. Es que eso pasa muchas veces. Al contrario, suele pasar más. Muchas veces me llegan, no, pero si yo como muy saludable, como muy limpio, ¿cómo lo...? Es que me engorda el aire. Y al final lo que ocurre es que objetivamente realmente no es así, porque si no coges peso. Eso es que las mediciones están para eso. Vale, luego a nivel de entrenamiento, tendríamos 2 formas de conseguir una mayor quema de grasa. La primera es, por ejemplo, como lo que hacéis aquí en los entrenamientos en grupo. Se hace un trabajo de fuerza pero real, es decir, cogiendo carga, llegando al fallo, que el músculo no puede hacer una repetición más, ¿vale? Es un trabajo de fuerza real. Y luego asociarle un pequeño cardio suave,
¿vale? Un pequeño cardio que puede ser durante el entrenamiento o puede ser al final suave de unos 60-70% de frecuencia cardíaca máxima, es decir, que esté hiperventilando, pero que me permita también, o sea, que no esté al máximo, que no llegue al tope, ¿vale? Esto es importantísimo, sobre todo lo de los entrenamientos, las personas que, vosotros porque la mayoría entrenáis aquí y sabéis lo que es llegar al fallo y demás, pero uno de los errores que más me encuentro es personas que dicen que entrenan fuerza e hipertrofia, pero que luego cuando le hago la práctica aquí, les digo, venga, dame una sentadilla, 8 repeticiones, llégame al fallo, y realmente luego pueden hacer con ese mismo peso, me he encontrado casos de 10, 15 y hasta 20 repeticiones más. O sea, realmente están trabajando una carga muy baja de lo que hay que trabajarla para generar esos efectos en hipertrofia o fuerza. Y otra forma de hacerlo, que eso no lo hacemos aquí, son los entrenamientos HIIT. Eso se trabaja más en el CrossFit, por ejemplo, un entrenamiento HIIT real. ¿Qué significa real? Que yo alcance unas pulsaciones al 80-90%. Si vosotros habéis experimentado alguna vez eso, realmente el estar es unos segundos en esa intensidad, en más de una ocasión te puedes tener sensación de hasta ganas de vomitar, ¿vale? Porque una intensidad muy alta. O sea, la frecuencia cardíaca sube muchísimo, hiperventila muchísimo, no puedes ni articular una palabra. Y esto, muchas personas, aunque creen que hacen entrenamientos HIIT, que es realmente lo que tiene unos efectos metabólicos de quema de grasa tremendo, sobre todo post-entrenamiento, es decir, durante las 4 o 6 horas siguientes, el consumo de oxígeno aumenta mucho y consume muchísima grasa. La mayoría de la gente, aunque haga entrenamiento en sitios que dicen que entrenan HIIT, pero no llegan a esa intensidad real. O sea, tú les pones la frecuencia cardíaca, le pones el pulsómetro y no están alcanzando esa frecuencia, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces no les funciona eso, porque no lo hacen de forma real. Y luego ya, pues lo último sería lo que habéis visto aquí, ¿vale? Yo con la gimnasia abdominal progresiva tengo mucha experiencia, pero fue en mi inicio. Yo empecé a enseñar esto en 2016 y tuve bastante gente con la que vi cambios muy buenos, pero yo en esa época ni tenía idea de marketing, ni hacía fotos, ni hacía nada. Pero ahora ya soy influencer. Pero que sepáis que esto funciona muy bien. Entonces, para mí, y si conseguís aplicar estos tres elementos, el déficit calórico, el entrenamiento y la gimnasia abdominal progresiva, es que éxito 100% asegurado. Y es lo mejor que hay y sobre todo lo más saludable para conseguir los resultados, ¿vale?